En estas aulas de formación del IES surgen muchísimas ideas y son muchos los alumnos que tienen una idea de negocio, consiguen llevarla a buen puerto y se convierten en emprendedores, fundando su propia empresa. Hoy vamos a hablar de emprendimiento con dos personas que han hecho del emprendimiento sus vidas. Os presento ya a mis invitados. Jordi Altimira, que es fundador y CEO de Advisor y Lánzame Capital. Sois emprendedores, eres emprendedor, pero también inversor, así que nos interesa mucho tu punto de vista hoy en este asunto. Y Jesús Ibáñez, que es fundador y CEO de Esfera, que aportáis soluciones digitales al mundo de la agricultura. La primera pregunta es la de los datos, y es que España, comparándola con Europa, solo vemos que un 5% de la población es emprendedora respecto al 15% en Europa. ¿Por qué, Jordi, somos un país tan poco emprendedor todavía? Bien, hay varios aspectos. Hay aspectos culturales, ¿no?, y de aversión al fracaso. Lo comentaremos a lo largo de la charla, ¿no? Pero emprender, pues lo más normal es que nos salga bien, y eso como país nos cuesta que algo nos salga bien y queda un poco estigmatizado en este sentido. Y luego, a ver... Hay que emprender para fracasar y volver a emprender, ¿no? Sí, eso no sale la primera, eso cuesta mucho. Y luego, a ver, yo creo que hemos de comparar manzanas con manzanas, ¿no? Es decir, al final, pues en el norte de Europa o países como el Reino Unido, Francia, Alemania, pues llevan muchos años, llevan mucho bagaje, tienen un ecosistema mucho más consolidado. El ecosistema español estamos hablando que es muy reciente, estamos hablando de 20 años atrás, 25 años atrás, sobre todo la emprendeduría digital, ¿no? Entonces, eso ha ido madurando muchísimo. Si nos fuéramos 20 años atrás, pues el dato todavía sería todavía más exagerado, y poco a poco en ese terreno vamos recuperando terreno, ¿no? Es decir, fijaros que pues, para consolidar un ecosistema pues hace falta desde instituciones públicas a escuelas de negocio como IES que formen a talento y haya esa pool allí, también pues capital privado que gane dinero con esas inversiones, casos de éxito, y eso poco a poco en España se va consolidando y ya tenemos, pues fijaros, un número de unicornios que hace 5 años era impensable, ¿no? Entonces yo creo que vamos en el camino ascendente de atrapar a ese 15%. Y ves también un cambio de mentalidad. Sin duda, es decir, al final, pues, a ver, esto es una decisión vital, es una decisión como casarse, tener hijos, es una decisión estructural, con lo cual... Soy emprendedor y lo voy a hacer toda la vida, ¿no? Sí, o mi vida se va a ver totalmente afectada o impactada por el hecho de llevar este estilo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un estilo atractivo, no es para todo el mundo, yo creo que también eso hay que dejarlo claro, pero es una decisión estructural, y pienso que sí, que cada vez más pues vemos en talento junior pues aspectos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando yo acabé los estudios de ingeniería industrial, pues emprendía casi nadie, ¿no? Y ahora pues fíjate que ya hay varios casos solo en acabar los estudios de gente que se lanza y es una opción de carrera profesional que antes no se planteaba y ahora sí, ¿no? Cosa que es un indicador de optimismo en esa dirección, ¿no? Uno, Jesús, puede tener una mentalidad más o menos emprendedora, pero también siempre está mirando cuándo será el momento, en qué sector, con qué financiación, con cuál de mis varias ideas que puedo tener. Estamos en un momento de cierta incertidumbre, la economía siempre es cíclica. ¿Esto desanima a una mentalidad emprendedora? O por el contrario debe ser un catalizador, los momentos de crisis o de inestabilidad, ¿ese es el momento para lanzarse? Bueno, yo pienso que en realidad existen dos enfoques ante esta situación. Puede ser pues, contemporizar y estar alerta, pero también pienso que es un momento de oportunidades. Aquel que tiene una idea de negocio, o que tiene esta iniciativa de emprender, yo creo que tampoco está viendo en qué momento se encuentra su contexto económico o social. Simplemente lo tiene dentro y cuando tiene una idea en la cual cree y por la cual apuesta, yo creo que el principal factor es la pasión con la cual atacas ese problema y este proyecto. Con lo cual pienso que bueno, que es un momento de oportunidades, de hecho. Jordi. Sí, disculpa, yo añadiría, John, en ese sentido, que, a ver, fijaros que después de la crisis del 2008, ese fue un gran momento para el emprendimiento. Es decir, salieron
en España pues proyectos que en capital riesgo han dado unos grandes resultados, como Tiendeo, como Cantox, es decir, a partir de la crisis. A partir de la crisis salieron emprendedores que fueron muy eficientes en capital, muy resilientes y que realmente sus proyectos, Airbnb mismo, es decir, Slack creo que también es de ese momento, es decir, eso crea una cosecha de emprendedores resilientes que realmente a lo largo de los años da unos grandes resultados para, bueno, para el propio emprendedor, pero también para los inversores, ¿no? O sea pero ¿y eso por qué ocurre? ¿Porque alguien ve que el sistema de alguna forma está fallando y yo tengo que buscarme mi propio futuro? ¿O por qué? Sí, es un factor, efectivamente, pues la falta de empleo pues, conlleva que alguien diga, oye, pues me tengo que buscar la vida, pero también el propio emprendedor, que ya lo tenía en mente, de la escasez hace virtud, ¿no? Y en ese sentido, pues los mercados de capital igual estaban más parados y se tuvo que emprender con recursos pues, más propios o menos financiación, y eso pues, conllevó un ADN de esa cámara de emprendedores, en este caso, pues que condujo a proyectos que realmente escalaron muchísimo, ¿no? En ese sentido, perdona, te interrumpo, pero incluso yo creo que también es una situación que es fuera de lo normal, con lo cual surgen situaciones fuera del día a día que dan lugar a ideas que no están quizás preestablecidas. No ha habido tanto tiempo para prepararlas. Claro. Y sin embargo hay un pequeño cambio que implica que la gente tenga que pensar diferente y proponer cosas distintas. Seguro que a raíz del 2018, del 2013, el 20 con el COVID, surgen situaciones que se han implementado y consolidado y que han requerido que cambiemos muchos de nuestros hábitos. Y de estas situaciones surgen oportunidades, sin duda. Muy interesante esto que contáis, pero mirando también a las edades, este informe del que os hablaba, 35 a 54 años, este es el perfil más o menos, un nivel educativo medio superior, pero os pregunto, Jordi, ¿por qué es un perfil tan adulto? Si alguien más o menos acaba su carrera, su formación a los 20 y pico, está buscando salidas laborales, ¿por qué tardamos tanto? O sea, 35 a 54 ya es una edad madura. Sí. Bueno, yo creo que, como comentamos, el talento junior lo ve como una salida profesional, pero es normal que dentro de esa distribución normal, digamos, esté en el grupo de edades que comentas. Es una mezcla, es decir, el emprendedor necesita tener energía, porque eso requiere muchísima energía y muchísima intensidad y resiliencia, pero a su vez experiencia mercantil, ¿no? Para que un poco llevar a buen puerto esa oportunidad, ¿no? Y una experiencia que puede ser en varios ámbitos, pero que visualice un 360 grados de lo que es el mundo de la empresa y el mundo mercantil, ¿no? Entonces, fijaros que no nos vamos a grupos de edades de mayor número, porque pues, la energía vital igual ya no es la suficiente, pero también muy pronto esa falta de experiencia puede ser un problema, ¿no? Sí, yo pienso que aquí también la gente esto está muy relacionado con la primera pregunta que hacías, también a nivel cultural, quizás hemos aprendido siempre cuáles son los hitos que hay que ir cumpliendo con el paso del tiempo, sales de la carrera, empiezas a trabajar, un sitio, cuanto más consolidado mejor, de camino marcado, ¿no? Y yo creo que, bueno, cada vez somos más globales, somos más tecnológicos, tenemos acceso a más información, vemos más casos de éxito, tenemos acceso a programas de formación como los del IESEC que nos hacen pensar un poco distinto, y por eso, y también en relación con el primer punto, que me quedo con ganas de decirlo, quizás no sea solamente el valor, el dato en este momento puntual, sino también cómo es la curva en los últimos años, en línea con lo que decías, porque sí que creo que en nuestro caso está siendo bastante exponencial en España. Pero para mí hay un componente cultural importante que también pienso que estamos ahora dándole la vuelta. Hablábamos de la formación, yo decía que, bueno, que en estas aulas pueden surgir muchas ideas, hacemos simulaciones, hacemos perspectiva. ¿La mentalidad del emprendedor tiene que estar ahí o se puede también aprender y formarse a ser emprendedor? Todo se puede aprender y todo se puede entrenar, claro. Hay factores innatos, para mí la energía y la pasión en tu idea es fundamental, y eso no sé si se puede entrenar o no. Por eso también lo que decías, de cuál es el momento, se puede especular con cuándo lanzar la idea, no lo acabo de ver así. Esto es un tema muy personal, pero por supuesto que hay mucho que aportar, y a mí, en mi caso en particular, el programa del IES fue un cambio de clic, con lo cual es un mix desde mi punto de vista. Sí, no hay una receta mágica, hay una combinación de experiencias. Yo os diría que podríamos ver muchísimos casos y muchísimos perfiles y muy variados.
pero sí que es verdad que experiencias propias y experiencias de convivir en una escuela de negocios como el IES, donde se practica el método del caso, que al final el mundo de la empresa es un mundo totalmente práctico, totalmente real, que no es una ciencia exacta, es un prueba y error constante. Entonces, practicar 500 casos de negocio en un programa con una clase de 60 personas inteligentes y con experiencias varias, más con unos profesores de primer nivel, eso conlleva pues que ponerte a tu límite intelectual y ponerte a tu límite también de esfuerzo, porque son muchas horas a la semana, y ese crecimiento profesional, pero también ese crecimiento personal es un punto de inflexión, es realmente un detonante, ¿no? Yo quiero preguntaros en vuestra gran idea, en vuestra empresa, en ese primer momento en el que os lanzasteis a emprender, ¿cuál fue un poco el momento crítico, el momento clave, ese momento en el que definitivamente de la cabeza pasa a algo real? ¿Cómo fue en vuestro caso? El momento clave, el momento que recordáis o con más cariño, porque fue duro, o un poco algo que recordáis sobre todo al principio, ¿no? Pensando en los que nos ven que puedan tener ideas emprendedoras. Pues mira, yo quizás el punto ese crítico fue precisamente en una clase de emprendeduría, en un programa del IES, donde de repente me di cuenta de que esta idea que estaba manejando quizás tenía sentido poner todo el esfuerzo en convertirla en un proyecto real, y bueno, convertirlo en una idea de negocio y ejecutarla. Para mí sí que fue un paso importante, un punto importante. Mi caso fue conectar puntos, y es lo que me ha pasado un poco en las compañías que he creado. Yo emprendí en Londres hace ya bastantes años, y salió de la experiencia profesional previa que tenía, y un poco pues de conectar puntos pues me encontré allí. En ningún momento pensé que iba a crear una empresa y menos que la iba a vender. Pero estabas trabajando, estabas sí, en el mercado y te lanzaste. Sí, yo un poco acumulaba dos experiencias profesionales, que junté las dos, que eran bastante diferentes, en una propuesta de valor, ¿no? Y en ningún momento me imaginé que eso iba a ir bien, y tampoco me imaginé que iba a vender la compañía. Eso no te lo imaginas, ¿no? Y en la empresa actual que he creado, pues salió de haber invertido en muchas compañías a nivel de startups tecnológicas, y identificar ciertas necesidades financieras que esas empresas tienen, ¿no? Y de aquí pues hemos sacado una propuesta de consultoría, ¿no? Conectar puntos, y a partir de aquí pues lo que comenta Jesús, mucha pasión y mucha resiliencia por lo que haces, ¿no? A ver, sobre la pasión. Eso está bien y decimos que es una condición necesaria. Llega el momento clave, por ejemplo, que es la financiación. Además de los números, de las presentaciones, de convencer a las personas, ¿qué es lo que le diríais a la gente que quiere emprender que tiene que aportar? ¿Cuál es el valor añadido o cómo tiene que convencer a alguien que va a tomar una decisión solo basada en cuadros y en cifras? Yo quizás iría un paso atrás e intentaría desvincular la figura de la startup con la figura de la inversión. Ya sé que suelen ir de la mano, pero lo primero que hay que hacer es que tu idea se convierta en algo real y que haya gente, o sea, que tú pelees por ella y que tu dinero sea el que está en juego, y luego que haya gente que esté dispuesta a pagar. Una vez estás en este punto, todo es mucho más sencillo. Pero esta primera fase es fundamental y es la que te va a abrir luego las puertas para la siguiente. Cuando nos centramos en quizás levantar capital o conseguir socios inversores, estamos planteando el proyecto de primeras mal. Ya es un mal comienzo y no estás mostrando confianza en tu propio proyecto. Jordi, tú que eres las dos cosas, sí, y inversor también. Sí, yo pienso que aquí tiene que, de forma natural, pues hay que crear un proyecto, una empresa, donde normalmente hay un equipo fundador, donde desarrolla un producto, en este caso, y ese producto sale a mercado, ¿no? A partir de aquí hay diferentes fases de financiación, ¿no? Nos encontramos desde la fase inicial, que ¿quién te va a invertir? Pues te va a invertir quien cree en la oportunidad y quien cree en ti, quien te conoce. Esa es la etapa de los Family, Friends and Fools, ¿no? A partir de aquí, pues, y eso en los últimos 20 años, el mercado de la inversión en España en capital riesgo ha progresado muchísimo. A partir de aquí, pues, en las primeras tracciones o salida a mercado, ya hay grupos de business angels, como aquí en la propia escuela, o
inversores de fondos de capital riesgo iniciales, donde también ya apuestan en esa etapa, y luego ya vienen etapas más de crecimiento, ¿no? Efectivamente, la forma natural de hacerlo es, yo tengo una necesidad financiera, mi cuello de botella está en captar capital para crecer a la velocidad que quiero, y estoy dispuesto a diluirme un poco a cambio de capital para hacer el pastel más grande, ¿no? Y darle velocidad que de forma de un crecimiento más orgánico pues me costaría muchos más años, ¿no? Decías, Jesús, es importante que esa idea funcione, que eche a andar, aunque sea en pequeña escala. Otro de los datos que leía es el 70% de los emprendedores ponen menos de 30.000 euros y efectivamente el primer dinero con el que llevan a cabo esa idea suele ser ahorros propios, ¿no? En tu caso, ¿esto lo ves necesario? Y en tu caso fue así, cuéntanos. Bueno, en mi caso fue así. Lo veo necesario, no sé si son 30.000, si son 10.000, si son 50.000. En línea con lo que comentaba antes, si tú tienes una idea en la cual crees, tienes que buscar los medios, que pueden ser vía préstamos, vía ahorros, vía subvenciones, hay diferentes instrumentos y seguro que tocando diferentes puertas vas a llegar a ese punto, incluso socios, capitalistas, cofundadores. Creo que no es una limitación, todos podemos llegar al punto a encontrar a la persona que nos acompañe en o al recurso, al instrumento financiero que nos permita lanzar la idea. Hablando de financiación, Jordi, parece que hemos pasado, lo estamos viendo ahora con un poco más de perspectiva, por años buenos, donde el dinero corría a bastante velocidad y era al menos más fácil. Nunca es fácil para un emprendedor, pero era más fácil de lo que parece nos estamos encontrando. Estamos en un momento que hay que apostar ¿por qué? Por la prudencia, que hay que apostar por no tener miedo. ¿Cómo lo ves? Bueno, es muy complicado dar una respuesta aquí, ¿no? No tenemos la bola de cristal, pero, hombre, sin duda ha habido un cambio macroeconómico muy importante desde mitad de 2022. Veníamos efectivamente de unos años donde había mucha liquidez en el mundo de la inversión en capital riesgo y, bueno, estamos en otro contexto, ¿no? Una subida de tipos de interés importante y otros activos que dan también esa rentabilidad, ¿no? Entonces, creo que estamos en el momento que los proyectos que son rentables es el new sexy, ¿no? Es decir, veníamos de años de crecer y ahora pues entramos en una dinámica donde el cash flow positivo, el crecer con rentabilidad, vuelve a verse, bueno, se ha puesto de moda de nuevo, ¿no? Yo creo que los proyectos tienen que buscar ese equilibrio actualmente, ¿no? Crecer, pero crecer con una eficiencia en capital que quizá años atrás no era tan necesaria, ¿no? Sin embargo, sí, estoy bastante de acuerdo, también es una filosofía que comparto, pero hay veces que incluso en estos contextos adversos, en teoría, en la práctica, hay que seguir buscando un punto de riesgo agresivo. Y yo quizás también me veo en mi caso en esta situación en la cual, a pesar de que existen pues indicadores de tener mucha cautela, al mismo tiempo necesitamos quemar dinero y correr, ir más rápido. Entonces es una situación un poco controvertida porque vas en contra de la lógica. Pero en cualquier caso estoy bastante de acuerdo en que siempre hay que intentar primar la lógica financiera en el día a día de la empresa. Añadiría un punto, ¿no? Es decir, a ver, el emprendedor no tan solo tiene el inversor privado como fuente de financiación. Es decir, yo pienso que en España pues, existen, aparte de la inversión privada, pues, otros métodos de dar riqueza a ese pasivo, como son instrumentos de financiación pública, préstamos estatales, subvenciones, también aspectos de nuevas líneas de financiación como Revenue Based Finance, Venture Debt, es decir, existe una riqueza que en ese pasivo que no tan solo viene de lo que sería la financiación privada, y no nos olvidemos que financiarse a través de la venta y del cliente también es una muy buena forma de hacerlo, ¿no? La mejor. Lo decías tú, Jordi, al comenzar, bueno, emprender es también empezar a equivocarse y tomar decisiones. Algunos datos dicen que muchos de los negocios, una gran parte de los negocios que empiezan, pues no llegan a los 5 años. ¿Esto es esencial, equivocarse y probar hasta dar con la tecla? ¿O el error sigue estando excesivamente penalizado todavía en nuestro país, como decíamos? No, hombre, cuando corres, asumes riesgos. Lo ideal sería no equivocarse, por supuesto, no es necesario, pero equivocarse te permite aprender
y lo importante es equivocarse y que no sea muy caro, pero sí que hay que equivocarse en el día a día. A ver, cuando montas una compañía y vas al notario, acto seguido tendrías que tener un abogado concursalista en mente, porque lo normal es cerrarla, ¿no? Lo normal es que no vaya bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la ilusión, la pasión... Es decir, emprender es un acto de una gran irracionalidad, es decir, en un mundo capitalista. ¿Por qué? Pues porque es no diversificar, es poner toda la energía y toda la inversión en algo muy concreto, que lo que la estadística te dice es que te va a salir mal. Entonces, esto es un acto de una irracionalidad absoluta. Entonces, solo lo supera, pues, oye, pues la pasión y esas ganas que tienes de hacerlo, ¿no? Entonces, comentamos que la experiencia era un factor importante para eliminar un poco esa caída. También, como apuntaba Jesús en su comentario, ¿no? Es el emprendedor, yo creo que, o el equipo emprendedor, debe tener una gran capacidad de aprendizaje. Yo doy mi ejemplo, pues hace 5 años sigo siendo el CEO de la compañía porque me he formado mucho. Cada día aprendo muchísimo e intento recoger esos conocimientos. Si supiera lo mismo que hace 5 años, pues actualmente no podría ser el CEO de la compañía, porque la compañía ha crecido. Y ha crecido de una forma... Hay mucha más complejidad hoy que lo que hace 2, 3 o 4 años atrás, ¿no? Entonces, un skill fundamental del emprendedor es esa capacidad de adaptación y de aprendizaje constante, ¿no? Pues como estamos en el aprendizaje y SNX es también un instrumento para enseñar a los demás y compartir conocimiento, ¿qué les diríais a la gente que tiene esa idea de negocio, que os están viendo como un ejemplo de éxito? ¿Qué le diríais? Tanto lo que tienen que hacer como lo que no tienen que hacer, pero con un mensaje también optimista. Bueno, yo creo que si tienes una idea en la cual crees, tienes que tirar para adelante. No hay que ver que los ratios son bajos de éxito, que hay muchas probabilidades de que no triunfes, de que al vecino le fue mal. Yo creo que es una experiencia bonita y si realmente crees en ella, yo la verdad que tengo la suerte que me lo paso bien. Entonces, claro, también estoy de acuerdo en que tiene pros y contras. Nuestro día a día, en muchos casos, el mío es una montaña rusa. Y bueno, pues hay que estar preparado, pero la experiencia es bonita y se aprende mucho por el camino. Sí, la intensidad y el aprendizaje es, bueno, es increíble, creo que es lo más hermoso. Yo creo que emprender es lo más atractivo que se puede hacer vestido, es lo más apasionante que se puede hacer vestido y eso lo dice un compañero mío que es un gran inversor y tiene toda la razón, es que realmente es así, ¿no? Entonces es vivir una experiencia muy intensa, pero salga bien o salga mal, seguro que hay grandes aprendizajes. Bueno, como sois dos buenos emprendedores, sois un poco irracionales, pero yo os agradezco de verdad que hayáis tenido la decisión de estar con nosotros hoy aquí, de compartir estos consejos con tanta gente, alumnos que quieren también emprender y conocer un poquito más de este mundo tan apasionante. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Encantado. En mi caso, IES ha sido una semilla importante en el proyecto, con lo cual es un placer poder estar aquí. Eso iba a añadir, ¿no? Es decir, que nos llame el IES nos hace especial ilusión por lo que vivimos aquí en las aulas. Gracias a los dos. Gracias.